Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Bueno, vamos a continuar con el material de oscilaciones. Hoy quiero pasar a empezar a ver el tema de ondas, ¿verdad? Pero antes voy a dejar ahí dos problemas que habíamos comentado la vez pasada. Se recuerdan el problema del bloque, ¿verdad? Que está en un fluido flotando, ¿verdad? Y entonces alguien le da un pequeño impulso, ¿verdad? Y entonces el bloque comienza a hacer una oscilación vertical, ¿verdad? El bloque no está sumergido, ¿verdad? Sino que está flotando. O sea, una parte está por fuera del fluido, ¿verdad? Entonces, por ahí me lo encontré el problema y entonces voy a plantearlo, ¿verdad? Y hay otro parecido que he visto por ahí en exámenes, así que vamos a comentarlos, ¿verdad? Antes de pasar al tema de ondas, si no hay ninguna pregunta. Escribí el enunciado porque pues les va a quedar ahí en el video, ¿verdad? Cosa de que después si necesitan ver el enunciado, pues ahí ya lo puede volver a leer. El problema es un problema del libro de Alonso Fin, es un libro que se ha usado aquí en la U, ¿verdad? Es un libro de nivel de física general. Es el problema 1215 y está en la página 400, ¿verdad? Ahora que todos los libros están en PDF, ¿verdad? Ya es fácil acceder a un texto, ¿verdad? El enunciado dice así: un bloque de madera, ¿verdad? Cuya densidad con respecto al agua es ρ, tiene dimensiones A, B y C. O sea, es ¿cómo se llama en geometría? Un paralelepípedo, ¿verdad? Ok. Dice, mientras está flotando en el agua, ¿verdad? Con el lado A, ¿verdad? En la posición vertical, se empuja hacia abajo. O sea, alguien lo empuja, le da un pequeño impulso hacia abajo y se suelta, ¿verdad? Entonces el bloque comienza a hacer algo así. ¿Ok? Y mientras que no se sumerja completamente, la amplitud es pequeña. Quiere decir que se trata de un movimiento armónico simple. ¿Ok? Y entonces lo que le está diciendo que calcule es, o que encuentre en este caso, es el periodo de la oscilación resultante. ¿De acuerdo? Entonces vean que el problema, básicamente, lo que le da de datos es la densidad, ¿verdad? Y el lado, digamos, el lado A del bloque está viendo hacia afuera. ¿Ok? Entonces, como sabemos que es un movimiento armónico simple, yo esperaría que ese periodo, que es lo primero que uno debería pensar, como es un movimiento armónico simple, ese periodo tiene que tener la forma 2pi por la raíz de algo. Y ese algo que está dentro de la raíz es lo que no conocemos. ¿Ok? Entonces vean que siempre que es un más, el periodo tiene esa forma, ¿verdad? Un 2pi multiplicado por una raíz. ¿Ok? Y lo que esté dentro de la raíz, pues depende de, digamos, de la parte física del problema, ¿verdad? O sea, lo que está dentro de la raíz siempre va a cambiar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces yo lo que quiero es llegar a esta ecuación, a que d2x dt2 más omega cuadrado x es igual a 0. O sea, yo quiero llegar a una ecuación así. ¿Por qué? Porque ya yo sé que omega cuadrado lo puedo igualar, ¿verdad? Es una raíz, ¿verdad? De k entre m, en el caso ¿cómo se llama? Del bloque que está pegado al resorte, ¿verdad? Entonces aquí es un análogo, es algo parecido, ¿verdad? Aquí no hay un resorte, en lugar del resorte, ¿qué hay? ¿Cómo amaneciste? Hay un medio, ¿verdad? Un líquido ¿Estás feliz? donde está flotando el bloque. Tienes sueño. Comprensible, comprensible. ¿Ok? Entonces, pues esa es la idea, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo empezamos resolviendo este problema? ¿Qué me pueden decir ustedes?
de lo que ya han visto en fluidos. Vean que el bloque está flotando, ¿verdad? Entonces, aparecen dos fuerzas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuerzas? El peso, W, ¿y cuál otra fuerza? Está inmerso en fluido. La fuerza boyante, por supuesto. La voy a dibujar aquí para arriba y le voy a llamar B. No sé cómo le llamaron en física 1. Usualmente se le llama B, ¿verdad? O FB. Ok. Entonces, bueno, yo le llamé, como ustedes ven en la figura, yo le puse una Y de, digamos, del nivel del agua hacia abajo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa identificar el fluido que desplaza el bloque. ¿De acuerdo? Para poder usar el principio de Arquímedes. Entonces, vean que esa variable Y no está en el problema. O sea, no es parte de lo que le da en el enunciado. Es una variable muda, yo les llamo así, que hay que introducirla para poder resolver el problema, ¿verdad? Pero en la respuesta no le puede aparecer Y. Ahora, esa Y uno le llama como uno quiera. Si usted quiere le pone X o S o P, pero es una variable que me va a ayudar a resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces yo le llamé Y a esa variable. ¿Por qué? Porque yo quiero identificar quién es el volumen desplazado. Y entonces viendo la figura, ¿verdad? ¿Qué sería el volumen desplazado? Sería B por C por A menos Y. ¿De acuerdo? O sea, porque solo lo que está aquí por debajo está desplazando fluido, ¿verdad? Lo que quedó aquí arriba, no. Eso está por fuera del fluido, ¿verdad? ¿Ok? Y pues el principio aquí de donde uno sale es la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas, ¿verdad? En Y es igual a masa por la aceleración en Y. Esto es segunda ley, ¿verdad? Tiene uno que salir de algún principio básico, ¿verdad? En este caso, la segunda ley. Vean que los que hemos hecho de este tipo, arrancamos por ahí, ¿verdad? Segunda ley. Ok, entonces aquí de este lado, del lado de la suma de fuerzas en Y, ¿qué fuerzas están presentes ahí? El empuje positivo menos el peso negativo. Y esto es igual a masa por D2Y de T2. O sea, lo que estoy haciendo es cambiando la aceleración por la segunda derivada de Y. ¿Ok? Que es la notación de cinemática, ¿no? Y ahora pongo lo que es B y lo que es W. Y lo que es M. ¿Hasta ahí hay alguna duda? O sea, si le da un problema de estos, de un bloque, si viniera algo así, ¿verdad? Un bloque que está oscilando en un fluido, ese es el procedimiento general, ¿verdad? Solamente que hay que ver qué datos, o sea, en qué puede cambiar el problema, ¿verdad? Digamos en lo que le dan aquí, ¿verdad? Podría ser que no sea un paralelepípedo, sino que le den un cubo, por ejemplo. Entonces un cubo, las dimensiones son iguales, ¿verdad? Y entonces le pueden dar también la masa del cubo, ¿ok? Entonces, pero el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Suma de fuerzas igual a M por D2Y de X2, DT2, perdón. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿qué sería la fuerza de empuje? ¿Qué decía Arquímedes? ¿Qué nos decían de Arquímedes en física 1? La fuerza de empuje es igual aquí a la densidad del fluido, ¿verdad? Que desplaza por G, por el volumen desplazado, ¿verdad? Entonces aquí la B, perdón, sería ρ, ¿verdad? G por el volumen desplazado, que es esto que puse aquí. BC A menos Y. Menos el peso. Y el peso es masa por gravedad, ¿verdad? Bueno, masa por aceleración de la gravedad. Y entonces eso sería ρ por G por B por C. Perdón, si lo estoy poniendo, me falta la ABC G. Así, ¿verdad? Y de este lado, del lado de la masa, sería ρ ABC por D2Y DT2. Entonces esto es B, esto es el peso,
Esta es la masa. ¿De acuerdo? Y ahora puedo multiplicar este término. Vean que hay un paréntesis, ¿verdad? Entonces yo multiplico esto por esto y esto por esto. Y al hacer eso, vean que se va a cancelar este término, el rho GBCA con el rho G ABC. Y entonces lo que me queda es esto, menos rho G, ¿verdad? BC, Y. Y de este lado me queda rho, que es esto, ¿verdad? ABC, D2Y, DT2. Vamos a ver si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta. Aquí, esto es un menos, ¿verdad? Es el menos que me quedó de ahí, de menos Y. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Todo bien. Todo bien. Ok. Perfecto. Entonces, vean que ya eso ya tiene la cara del oscilador. De esa ecuación que está ahí. Ya estamos a punto de resolverlo. O sea, estos problemas tampoco es que son muy largos, ¿verdad? Algunos salen en unos cuantos pasos, ¿verdad? Entonces, voy a, ¿cómo se dice? Voy a borrar de este lado. Como ustedes después pueden ver el enunciado, para continuarlo. Es decir, para no borrarlo de este lado, porque si no, entonces no vamos a poder comparar, ¿verdad? Voy a llegarlo hasta ahí. Entonces, vean que aquí, en ese lado, o sea, en esta operación que hice aquí, yo puedo cancelar las ρ en ambos lados. Puedo cancelar la g. Bueno, la g no, perdón. La g tengo que mantenerla. Pero sí puedo cancelar la b, ¿verdad? ¿Qué más puedo cancelar? La c. ¿De acuerdo? Y entonces la ecuación me queda simplificada así. D2Y, DT2, ¿verdad? Más G entre A, Y igual 0. Vean esa ecuación. Esto fue lo que quedó. Y vean que esto se parece ¿a quién? A esto. Es lo mismo, ¿verdad? Este es el bloque pegado al resorte. Y esta es la caja en el fluido haciendo la oscilación. Entonces, yo enseguida aquí ya yo veo que el omega cuadrado es ¿quién? Es G entre A. ¿Ok? De donde yo sé que omega es la raíz de G sobre A. Y el periodo es 2pi entre omega, ¿verdad? De tal manera de que ya ahora el periodo va a ser entonces 2pi raíz de A entre G. Y ahí está la respuesta. Ese es el periodo del bloque. Entonces, lo interesante de este problema, ¿verdad? Si ya lo notaron, es que depende de la cara que me está viendo a mí. Porque vean que en este caso es un paralelepípedo. Y yo escogí, o el problema le dice en la redacción, que con la cara que tiene el lado A viendo hacia el frente. Entonces vean que el periodo depende de ese lado, ¿verdad? Pero igualmente el bloque yo lo puedo sacar y volverlo y poner la cara C viendo hacia el frente. ¿Lo ven? Entonces el problema aquí depende de la cara que se escoja para efectuar la oscilación. ¿Ok? Usted tiene su comida y por eso no come. ¿Está bien? ¿No te gusta ese? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ahí en la pizarra que está en la parte derecha, en abajito, Ajá. ajá, el menos pertenece al RO, no es a toda la expresión, ¿o sí? El menos pertenece... No, el menos pertenece a la Y. Es que yo multipliqué rho GBC por A Ajá, menos rho GBC por Y. Entonces, este término rho GBCA se cancela ¿con quién? Con este de aquí.
Ah, ok, ok. Rho, G, A, B, C. Entonces este es negativo y este es positivo. Entonces eso me los vuelo. Y solamente me queda esto multiplicado por la Y, que es esto que está aquí. Ok, listo, gracias, profe. Bueno, ok, la otra versión que he visto por ahí en un examen, eh, ese se los dejo para que ustedes lo planteen bajo un procedimiento similar. La otra versión que he visto es el caso del bloque cúbico. O sea, lo mismo, ¿verdad? Pero ahora le dicen que el bloque es cúbico, o sea, que no es un paralelepípedo. Y entonces le dice igual que tiene lado A, ¿ok? Y ya ustedes saben que hay que meter esa variable muda abajo, ¿verdad? O si quieren aquí arriba llamarle a esto A menos X, o A menos Y, ¿verdad? Ok, esto yo le llamo Y. Ok, y entonces ahora es cúbico, ¿verdad? O sea, todos los lados del cubo tienen longitud A. Y entonces es el mismo problema, le dice que es un cubo de hielo ahora, del lado A que flota sobre el agua. Y suponga que se empuja levemente el cubo en la dirección vertical. Mismo cuento de aquí, ¿verdad? Teniendo cuidado de que no se incline, o sea, que no haga así, ¿verdad? Lo que le está diciendo es que la oscilación tiene que ser pequeña, ¿verdad? Entonces, otra vez le dice que calcule el periodo. Solamente que en este problema, el pequeño detalle es que el bloque tiene masa m, ¿ok? O sea, y aquí no se lo dieron, ¿verdad? Aquí no consideraron la masa, ¿ok? Entonces, la respuesta debería darles esto. Se los dejo para que ustedes lo hagan. Es igual a un 2pi raíz de algo, ¿verdad? Vean que es la misma, son oscilaciones pequeñas, ¿verdad? Entonces, la forma del periodo tiene que ser esa, ¿verdad? Y eso a mí me dio 2pi m entre la ρ, que es la densidad del agua, está metido en agua, rho w por g por a cuadrado. Entonces vean que la respuesta varía, ¿verdad? Un poco con respecto a esta, al caso del paralelepípedo. Pero aquí le están diciendo que considere el hecho de que usted conoce la masa del bloque. Y aquí no se lo estaban diciendo, ¿verdad? Ahí le estaban diciendo la densidad con respecto al fluido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, háganse en eso, ¿verdad? También para que practiquen. Es la mismo procedimiento, ¿verdad? Segunda ley de Newton, fuerza, empuje menos peso, ¿verdad? Y por ahí se va. Digamos, pensando en que alguien vaya a proponer un problema de esto. Ok, ¿alguna pregunta? Está bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Por ahí, por ahí me encontré otro problema. Voy a borrar de este lado. También de exámenes viejos, ¿no? Y es este problema. Es un resorte, ¿verdad? Que está en la posición de equilibrio, x igual a 0. Y hay un cilindro que tiene una masa m. Entonces resulta que el cilindro, yo lo agarro y lo pego al, digamos, del extremo del bloque, del resorte. Y vamos a ver esto. Lo estiramos. Bueno, no soy muy bueno dibujando. ¿Ok? Y esta sigue siendo la posición de equilibrio. Pero sí se entiende, ¿verdad? Es decir, el cilindro yo llego, lo pego de aquí y lo estiro. ¿Ok? Y lo estiro 23.9 centímetros. Casi 24. ¿Ok? Y alguien lo está sujetando ahí, lo está aguantando. Entonces se suelta. Cuando se suelta, ¿qué pasa? Sale del reposo, ¿cierto? Y la velocidad inicial sería ¿cuánto?
0. ¿Verdad? Entonces, la particularidad del problema es que le dice que el cilindro, cuando se comienza a mover para acá, no se desliza. Ese es el pequeño detalle. No se desliza. Esto quiere decir que el cilindro viene rotando. ¿De acuerdo? Y no solo rota, sino que también, ¿qué está haciendo? Cuando se mueve hacia la izquierda, se está trasladando. Entonces es un caso de rodadura o rodamiento de física 1. Recuerden que el rodamiento es rotación más traslación. Entonces el cilindro viene rotando, en ningún momento, ¿cómo se dice? Resbala o se desliza, sino que rota y al mismo tiempo se traslada. ¿Ok? Y entonces, ¿qué le pide el problema? Le dice que calcule la energía cinética de traslación cuando pasa por la posición de equilibrio. Que calcule la energía, voy a anotarlo allá arriba porque yo sé que de abajo casi no se ve. La energía cinética de traslación cuando viene pasando por la posición de equilibrio. Y le pide también la parte B, la energía cinética de rotación, igual cuando viene pasando, cuando pasa por la posición de equilibrio. Y de último le dice que calcule el periodo del sistema. ¿De acuerdo? Entonces vean que en este caso, este cilindro es un cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces hay que utilizar la inercia del cilindro, ¿verdad? ¿Cuál era la inercia del cilindro? 1/2 de mr cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? Y la otra cosa es que esta V es la V del centro de masa. ¿Por qué yo sé eso? Porque es rodadura. El cuerpo va rotando y se va trasladando. Entonces esa V es la V del centro de masa, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, ¿qué datos le dan? Eso sí, no lo he puesto, muy importante, ¿verdad? Si no, no se puede hacer el problema. ¿Qué le dan? Le dan lo que lo estira, 23.9, ¿verdad? A partir de ahí lo libera y le da la constante del resorte, que es 2.94 newton sobre centímetro. Y ya, esos son los datos que le da. Déjenme revisar si está bien. Sí, solo la constante y lo que se estira el resorte. Nada más. ¿Sí? No le dan el radio. O sea, R no es conocido. Pareciera como que falta el radio, ¿verdad? Esa es la impresión que le da a uno, ¿verdad? Cuando ve el problema. Yo la primera vez que lo leí, así a ojo, yo dije, mira, pero se fue el radio. Falta el radio, ¿no? No hace falta el radio. ¿Okay? La masa del cilindro tampoco. Y la masa del cilindro, déjeme ver. Y la masa del cilindro tampoco la dan. Sí, tampoco la dan. O sea, le dicen que, sí, o sea, le dicen que el cilindro tiene masa M. Correcto. Pero para la parte A y B, para calcular las energías cinéticas no es necesario. Se hace necesario para la parte C, pero la parte C es una respuesta algebraica. Voy a poner las respuestas aquí. Es un problema del semestre, creo que es el segundo semestre del 2016. Y las respuestas son estas. Después lo podemos hacer, pero bueno, se los dejo para que ustedes lo hagan. La respuesta de la parte A da 5.60 joules, o sea, la energía de traslación. La respuesta de la parte B es 2.80, la energía de rotación. Y el periodo es 2pi
nuevamente, ¿verdad? Son oscilaciones pequeñas, tiene que ser un 2pi por raíz de algo, y ese algo adentro es 3m entre 2k. Así que si quisieran que en este problema uno diera un valor numérico del periodo, tendrían que también darle la masa. Pero en el problema no se la dan. O sea, le dicen que deje la respuesta C en términos de las, digamos, de las letras, de las variables del problema, ¿verdad? ¿Ok? Pero para efectos de calcularlo concretamente, es decir, para ponerle un número concreto a eso, pues tendrían que darnos la masa, ¿verdad? Faltaría la masa. Pero el problema solo le dio la constante del resorte y lo que lo estira. Y ya con eso, ya se puede resolver. Ok, entonces se los dejo por ahí. Yo lo hice por energías, ¿verdad? Pero, es decir, habría que hacerlo también por torques o fuerzas, a ver si por ahí sale, ¿verdad? Pero bueno, se los dejo ahí para que ustedes lo hagan. Si alguien quiere la referencia, es un problema del libro de Resnick. Es un problema del libro de Resnick y creo que por ahí tenía el número del problema. Está en el capítulo 15. Es el 1537. 1537 en la página 377. ¿Sí? Está hecho, ¿verdad? Es decir, ya ahora en Internet está todo, ¿verdad? Esa es la maravilla de Internet, ¿verdad? Que usted busca y ahí están solo, hay páginas, ¿cómo se dice? Enlaces que lo llevan a donde hay un montón de solucionarios, ¿verdad? Entonces casi que está por ahí, ¿verdad? Y ahora todo esto ya está ahí para uno, pero la gracia es que uno lo haga, ¿verdad? O sea, que ustedes lo planteen, ¿verdad? Y que lo traten de resolver, ¿verdad? No es difícil, o sea, es un problema como los que hemos hecho, ¿verdad? Pero no había hecho uno de estos, ¿verdad? No les había hecho uno de estos de cuerpo rígido, para que tengan una idea, ¿verdad? La otra cosa es que vean, y esto es en general, ¿verdad? Para preguntas en la plataforma, vean que la constante se la dan en Newton por centímetro. Y recuerden que la constante hay que trabajarla en Newton sobre metro. Entonces eso es un error común en las preguntas de marque con X. Le dieron la K en Newton sobre centímetro y a uno se le fue. O sea, no lo vio. Y entonces hace el cálculo con el 2.94. O sea, hace la operación correcta, pero no lo pasó a metros. Y ya ustedes saben, ¿verdad? El que hizo la pregunta pone una opción en donde se hace el cálculo con centímetros, ¿verdad? Entonces, si uno no se percató de eso, va a escoger una respuesta incorrecta. ¿Okay? Entonces, no se les olvide, la constante es hay que trabajarla siempre en Newton sobre metro. Bueno. Entonces, más adelante, si quieren, lo podemos hacer el problema, no sé, la otra semana o en horas de consulta. Bueno, yo quisiera empezar hoy con ondas. Es el capítulo 16. Este material hasta aquí es el primer parcial, ¿verdad? Perdón, sí, la primera prueba corta, ¿verdad? Que sería está para el 4 de septiembre, ¿verdad? 4 del 9. Y entran los capítulos 14 y 15, ¿verdad? Entonces, ya aquí estaríamos listos para el primer quiz, ¿verdad? Bueno, entonces voy a borrar, vamos a empezar a ver ondas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta antes de empezar con ondas? Sí. Una pregunta, no sé si estoy perdido o no lo he revisado bien, pero ya se ha hablado algo sobre la estructura de los pruebas cortas. Sí, desde el primer día que di la clase de la semana pasada, están en la carta al estudiante. Pero, o sea, Ajá. no, sí, continúe. La estructura, ¿se refiere usted a qué contiene el examen?
No, ¿qué tipo de ejercicios? ¿Se van a hacer desarrollos o marketing con X? Sí, está en la carta del estudiante. Es Ah, decir, ok. se compone de una parte de marque con X que vale, creo, un 20%. Son 10 preguntas de selección de escogencia. Esas preguntas pueden ser conceptuales y pueden ser de dinámica de fluidos o pueden ser de oscilación, para el caso de esta primer prueba, ¿verdad? Y luego vienen dos problemas de desarrollo, en donde cada uno de ellos vale 40%. Esos problemas se acordó en la cátedra que tuvieran varias partes. O sea, es un problema que tiene parte A, B, C, tal vez D, ¿ok? Porque vale 40%. Entonces no puede ser una sola pregunta, ¿verdad? Entonces es una parte de marque con X y dos problemas de desarrollo. Gracias, profe. Listo. Ok, bueno, vamos a comenzar con ondas. El movimiento ondulatorio es muy parecido al movimiento oscilatorio. Esa es una ventaja, porque las ecuaciones que hemos usado aquí en oscilaciones se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, pues es como cambiarnos de silla, ¿verdad? Pero vamos a estar cerca. O sea, la matemática es muy parecida. Bueno, nosotros vamos a empezar con el capítulo 16, que es el tema de ondas mecánicas. Las ondas mecánicas. O movimiento ondulatorio, ¿verdad? También le dice. Bueno, las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. No, es decir, por ejemplo, las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. ¿Okay? Por ejemplo, las ondas de radio no necesitan ningún medio para propagarse. Y las longitudes de onda son muy grandes, ¿verdad? En el caso de las ondas mecánicas, sí necesitan de un medio. Por ejemplo, una cuerda, ¿verdad? O, por ejemplo, una ola en el mar, ¿verdad? Es una onda mecánica, ¿verdad? Necesita un medio elástico para que se propague la perturbación. En este caso, en el mar es el agua. Pero en el caso de una cuerda, pues obviamente es el material del que está hecha la cuerda. Entonces, si yo tengo una cuerda, ¿verdad? Y la pego a una pared y le doy un impulso, ¿verdad? Lo que vamos a ver es como una ondulación, ¿verdad? Que pasa por la cuerda. Esa ondulación, eso que vemos, ¿verdad? Que los sentidos nos ayuda a percibir, esa perturbación en el espacio y el tiempo es una onda mecánica, ¿okay? Que se está propagando por la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, las ondas mecánicas necesitan un medio para poderse propagar. Las ondas electromagnéticas no. Entonces, esas ondas electromagnéticas se estudian en física 3 para los que tengan que llevar ese curso. Aquí nos quedamos solamente con las ondas mecánicas. Bueno, entonces vean que las ondas mecánicas tienen una característica y es que tienen impulso y tienen potencia, ¿verdad? Cuando la perturbación se desplaza, pero no transportan materia. ¿Okay? Ese es un detalle de las ondas mecánicas. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto un bote que está amarrado en un muelle, ¿verdad? Cerca de una playa, ¿verdad? Y se observa que cuando llega la ola, ¿qué pasa con el bote? Se levanta, ¿verdad? Pero no se traslada, ¿de acuerdo? Sino que, digo, el bote está amarrado obviamente al muelle, ¿verdad? Entonces, lo que uno observa es que el bote se levanta y vuelve y baja. Entonces, las ondas mecánicas no transportan materia, pero sí energía. ¿Okay? Esa es otra característica. Entonces, nosotros aquí vamos a estudiar dos tipos de ondas, básicamente, que son las ondas transversales ¿okay? Y las ondas longitudinales. Esa es una forma de clasificarlas, para estudiarlas, digamos, en un plano XY. Por ejemplo, el plano de la pizarra.
pero es decir, las ondas se pueden estudiar de otras formas. Puede ser, es decir, se puede considerar en 3 dimensiones, por ejemplo. Okay, pero a nosotros nos interesa aquí. De esta forma, las transversales es el caso de la cuerda que yo les decía, ¿verdad? Es decir, cuando se le produce un impulso a una cuerda, observamos esa perturbación, ¿verdad? Y si en la cuerda yo tengo un punto P, está pintado, ¿verdad? Pues lo que observamos es que el punto baja y sube, ¿okay? Cuando pasa la perturbación. Entonces, por eso se le llama una onda transversal, porque el movimiento del punto, ¿verdad? Cuando pasa la perturbación, es perpendicular a la dirección del movimiento de la onda. O sea, vean que la onda se propaga a lo largo del eje X, ¿cierto? Pero el punto, ¿qué hace? Cuando la cuerda comienza a deformarse, ¿verdad? El punto comienza a subir. Y cuando pasa la ondulación, el punto vuelve otra vez a bajar. Entonces vean que es transversal porque ese punto, su movimiento es perpendicular a la dirección de propagación del pulso. ¿El pulso qué es? Esto, la perturbación como tal, ¿verdad? Entonces tiene varios nombres. Le llaman pulso, le llaman el frente de la onda, el tren de la onda, es decir, es donde va la perturbación. Y eso se mueve a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? Siempre. Entonces, en el caso de las ondas longitudinales, un ejemplo sería el caso de un resorte, que es lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Tenemos un resorte pegado a una caja, por ejemplo, ¿verdad? El caso del movimiento armónico simple, y lo que observamos en un punto pintado en ese resorte, ¿qué observamos? Cuando yo tiro de la caja y la suelto, ¿qué pasa? El resorte se puede estirar o se puede comenzar a comprimir, ¿verdad? Entonces, pero ese punto dentro del resorte tiene un movimiento solamente a lo largo del eje X, ya sea en dirección positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman longitudinales, porque ahora la dirección del movimiento de ese punto es paralela a la dirección de movimiento del pulso. ¿Okay? Entonces, si uno ve esto en una película, ¿verdad? Es decir, en una película de estas, hay experimentos, ¿verdad? En internet que pueden ver de esto, de ondas. Lo que se ve cuando el resorte se descomprime es algo así. Y ahí está el punto que yo llamo el punto P. Lo que pasa es que ocurre tan rápido que el ojo no lo percibe. Pero entonces si vemos una película de estas que luego se edita, ¿verdad? Lo que vamos a observar en el resorte, cuando usted lo estira y lo suelta, es una región que se ve más ennegrecida. Es decir, es donde el resorte va como comprimido. Ese es el pulso, ¿verdad? Que sería el análogo o lo que veríamos en el caso de la cuerda, que es esa ondulación, ¿verdad? Entonces vean la diferencia. En el caso del resorte, el punto se mueve para la derecha o para la izquierda, ¿verdad? O sea, paralelo a la dirección del movimiento, perdón, sí, paralelo a la dirección del movimiento del propio pulso. ¿Ok? Pero en el caso de la cuerda, no. Cuando la ondulación pasa, el punto sube o baja. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de caracterizar las ondas, ¿verdad? En ondas transversales, como el caso de una cuerda de una guitarra, ¿verdad? Y en ondas longitudinales, como en el caso de un instrumento de viento, ¿verdad? Las ondas sonoras son ondas longitudinales, ¿verdad? Cuando alguien utiliza un instrumento de viento, ¿verdad? Una flauta, por ejemplo, realmente lo que está produciendo es una onda longitudinal, ¿verdad? El aire recorre la tubería, ¿verdad? Del instrumento y solamente puede oscilar, ¿verdad? En la dirección del tubo. ¿Okay? Entonces eso es una onda longitudinal. Bien. Bueno, con eso empieza el capítulo, caracterizando las ondas de esa manera, ¿verdad? Por supuesto hay otras formas de estudiar las ondas, la naturaleza de una onda como tal, ¿verdad? Pero pues aquí lo vamos a hacer así por un asunto de que las ecuaciones se puedan manipular, es decir, se puedan resolver, ¿verdad? Pero hay otras formas de estudiar las ondas. Ok. Bueno, resulta que una onda mecánica,
yo puedo asociarle una función matemática para estudiarla, ¿verdad? Como es una perturbación en el espacio, como esto, ¿verdad? Pues yo podría utilizar un sistema de XY, ¿verdad? Un plano cartesiano y intentar usar alguna función conocida, f de x, ¿verdad? O y, una y de x, pero ahora va a depender también del tiempo. O sea, no solo del desplazamiento en x, sino también del instante por donde está pasando ese pulso. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia con el caso de las oscilaciones. En las oscilaciones, ¿qué vimos? En el oscilador, ¿qué vimos? La x es función únicamente de tiempo, ¿verdad? Pero en el caso de las ondas, la y, la forma de la función, depende de la posición, ¿verdad? Es decir, de la x por donde esté pasando el pulso, y también del tiempo, del instante del tiempo en donde se encuentre ese pulso. Okay, entonces ahora la diferencia es que la onda necesitamos la x y necesitamos el tiempo para describirla. Ese es digamos, la diferencia. Ok, entonces, bueno, las ondas tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? En ingeniería son muchas las aplicaciones que hay, ¿verdad? Debido a, pues, un montón de fenómenos, ¿verdad? Que estudian los ingenieros, que está el fenómeno de las ondas, ¿verdad? Por ejemplo, los ingenieros civiles tienen que saber mucho de esto, ¿verdad? A la hora de diseñar estructuras y todo eso, ¿verdad? Así que esta parte tiene muchas aplicaciones, sobre todo en esa área, ¿verdad? El ingeniero mecánico tiene que saber de ondas también, ¿verdad? A la hora de diseñar algún dispositivo, ¿verdad? Los ingenieros eléctricos también, ¿verdad? Hay circuitos que son circuitos oscilantes, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Bueno, resulta que la forma matemática de una onda en realidad yo la puedo simplificar bastante y decir que tiene esta forma. Y de xt, x es posición, ¿verdad? T es tiempo, es igual, o tiene que ser igual a una función de x más menos vt. Esa es la forma general de una onda. ¿Ok? Y a eso se le llama una onda viajera. ¿Y por qué viajera? Bueno, porque tiene velocidad. El pulso se propaga con una velocidad u. ¿Okay? Y esa u es constante. Es decir, no cambia con el tiempo. ¿Verdad? Es una v constante. Y esto que está aquí dentro del paréntesis es el argumento de la función. O sea, lo que les estoy diciendo es que para que sea una onda viajera, esa función tiene que tener esta forma. X más o menos alguno de esos dos signos, v por t. ¿Ok? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Ahí en el libro le dan este caso. Le dicen que la y de xt, esto es un ejemplo, ¿verdad? Le dicen que la y de xt tiene esta forma. 2 dividido entre x menos 3t al cuadrado más 1. Eso es una onda viajera. ¿Ok? Y vean que cumple con esto. Vean que en el argumento hay un ¿qué? Hay un x menos 3t. ¿Verdad? Y ese 3, si yo comparo con este argumento, ese 3 tiene que ser la velocidad. ¿Cierto? Ahora, que tenga un cuadrado, ya eso es algo propiamente de la función, matemáticamente hablando, que se le está aplicando a un pulso cuando se mueve. ¿Ok?
Entonces ya eso depende más de la parte matemática que de la parte física. ¿Ok? Pero representa digamos, el movimiento de una onda. Igual podrían decirle que es algo así, ¿verdad? Y de xt, una función exponencial, ¿verdad? Por ejemplo, 5 por e a la x menos 3t al cuadrado. Y aquí le voy a poner más para cambiarlo. Entonces vean que esto también es un pulso ondulatorio o una onda viajera, ¿verdad? Ahora nada más que aquí era una función racional y ahora aquí es una función exponencial. Pero vean que el argumento en algún lugar tiene un x menos 3t o un x más 3t. Ahora, no siempre va a ser 3. Estoy dando el ejemplo de un 3, pero aquí podría ser 4, podría ser 7 o lo que sea, ¿verdad? ¿Ok? Pero entonces a lo que quiero llegar es que para que sea una onda viajera tiene que tener esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, el más quiere decir que la onda se está moviendo a la izquierda. Y el menos dice que la onda se mueve a la derecha. Pareciera que fuera al revés, ¿verdad? Si uno preguntara esto, la mayor parte de la gente diría que el menos es para la derecha y que el más es para la izquierda. ¿Cómo es? Que el más es para la derecha y que el menos es para la izquierda, ¿verdad? Pero cuidado, ¿verdad? Aquí lo engaña la intuición, ¿verdad? ¿Y por qué es así? Bueno, hay todo un trasfondo, ¿verdad? Que justifica eso, que son los sistemas de referencia, cuando se desplaza una onda. Y eso el libro no lo desarrolla, no lo presenta tanto. Entonces aquí, pues eso hay que, ¿cómo se dice? Asumirlo por fe, ¿verdad? Porque habría que irse más atrás a justificar algunos detalles matemáticos, ¿verdad? De los sistemas de referencia para llegar a esto, o sea, para convencerse de que realmente esa es la forma, ¿verdad? Que el más es hacia lo dije bien, sí, el más es hacia la izquierda y el menos es hacia la derecha. ¿Okay? Bueno, entonces, nosotros queremos trabajar con una función así, ¿verdad? Es decir, porque a eso, digamos, vean que aquí esta y, que depende de x y de t, yo podría derivarla. Y si la derivo, podría entonces, por ejemplo, calcular la velocidad transversal de la onda. Entonces, una vez que tenemos la y de xt, ya le podemos hacer un montón de cosas. Es igual que el oscilador, ¿verdad? Si conocemos el x de t, podemos calcular la velocidad, la aceleración, es decir, podemos hacer algo, le podemos hacer algo al problema. Pues aquí pasa lo mismo. En ondas necesitamos conocer la y, ¿verdad? Para comenzar a calcular algo que le estén pidiendo. Ok. Bueno, entonces voy borrando aquí. Entonces las ondas, el movimiento ondulatorio, ¿verdad? En general, guarda una coincidencia con el movimiento armónico simple, y es que el movimiento ondulatorio es periódico. O sea, las ondas tienen un periodo t. Y ese periodo, al igual que en oscilaciones, es 1 sobre f. 1 sobre la frecuencia. Y aquí otra vez, la omega, la frecuencia angular, vuelve a ser 2pi por la frecuencia. Y el periodo es también 2pi sobre omega. Entonces vean que estas ecuaciones que son de oscilaciones, aquí en ondas también las podemos aplicar, ¿verdad? El otro detalle es que las ondas se pueden describir con una cantidad que se llama la longitud de onda. Entonces, digamos, cuando yo tengo una función, ¿verdad? Que modela una onda, algo así, ¿verdad? Resulta que la distancia entre las crestas se le llama lambda, que es la longitud de onda. Es la letra griega lambda, y es igual a la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia de una cresta a una cresta o de un valle
a un valle. Eso también es lambda. O en general es la distancia entre dos puntos que se comporten de forma similar. Por ejemplo, si yo escojo este punto, la longitud de onda es al otro punto, al siguiente. Eso también es lambda. ¿Okay? Y como es una longitud de onda, tiene unidades o sea, tiene dimensiones de metros, centímetros. ¿Ok? Quiere decir que las unidades de lambda tienen que ser unidades de distancia. Por ejemplo, millas, ¿verdad? Si se trata de una onda de radio, ¿verdad? Las longitudes de onda de la radio son del orden de millas, ¿verdad? Puede ser centímetros si se trata de un experimento en el laboratorio, ¿verdad? Pueden ser metros, pueden ser nanómetros si se trata de algún espectro de emisión, ¿verdad? A nivel atómico también, ¿verdad? Entonces vean que la unidad que se use, pues obviamente está relacionada con el fenómeno físico que se estudia, ¿verdad? Bueno, resulta que el pulso, ya dijimos que se mueve con velocidad constante, con una velocidad v. Y como es constante, ya sabemos que cuando la velocidad es constante, ¿qué pasa? La distancia es igual a la velocidad por un tiempo, ¿verdad? Pues resulta que aquí le podemos aplicar eso, ¿verdad? Al ser la velocidad del pulso constante, yo puedo decir que v es lambda por f. Longitud de onda por la frecuencia. O también puedo decir que v es lambda entre t. ¿Okay? Pues vean cómo se puede calcular la velocidad del pulso, ¿verdad? Y aquí otra vez las unidades son metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, ¿verdad? Dependiendo de lo que se esté estudiando. Pero vean que es constante, ¿verdad? Ojo, la velocidad del pulso no cambia. O sea, el pulso no acelera. Cuando yo le doy un impulso a una cuerda que se observa la ondulación, esa ondulación va con velocidad constante, aproximadamente, ¿verdad? Es decir, no tiene cambios de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, porque a veces en la plataforma le preguntan eso y entonces lo dejan en duda. La velocidad del pulso es constante. ¿Okay? ¿Cuál es la que sí cambia? O sea, la velocidad que sí cambia es la del punto que está pintado en la cuerda. O sea, yo les había dicho que aquí hay un punto, ¿verdad? O sea, que uno se imagina que hay un punto, ¿verdad? Para cuando pasa la ondulación, ver cómo ese punto se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Mientras pasa la ondulación. Bueno, ese punto que está pintado en la cuerda sí acelera. Entonces la velocidad de ese punto se llama la velocidad transversal. Y esa velocidad es función ¿de quién? De X y de tiempo. Entonces la velocidad del pulso es constante, pero la velocidad del punto sí varía. Depende de la posición y del instante por donde esté pasando la perturbación. ¿De acuerdo? Entonces no las vayan a confundir, ¿verdad? Ok, ¿cómo se calcula la velocidad transversal? Porque ya sabemos cómo se calcula la del pulso, ¿verdad? Vamos a ver eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta de eso? No. Bueno, entonces voy a borrar aquí. Bueno, ahí en el libro le dan una forma general para tratar con las ondas viajeras. Entonces, la forma general que le dan es esta.
Una onda, le hablan de una onda sinusoidal. Sinusoidal. ¿Es una onda viajera? Sí, es una onda viajera. Solamente que le llaman sinusoidal porque va a utilizar una función seno o coseno. Entonces, por ejemplo, ahí el libro, el Serwin, utiliza seno. Entonces le dice que y de xt es igual a, que es la amplitud, ¿verdad? Multiplicado por seno de kx más menos omega t más phi. Esa es una onda sinusoidal. Y la razón por la que le llaman así es porque estamos usando una función trigonométrica. Aquí podría ser coseno, sí, el mismo cuento de oscilaciones, ¿verdad? Solamente que están desfasados primerios. Así que puede ser seno o coseno. La A es la amplitud, que sigue siendo el desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio. ¿Okay? ¿En qué unidades está eso? En metros, centímetros, ¿verdad? Ok, esa acá es una cantidad nueva. Esa acá se llama el número de onda. El número de onda. Y es igual a 2pi sobre lambda. ¿Okay? ¿Qué unidades tiene el número de onda? Tiene unidades inversas de distancia o de longitud. O sea que aquí las unidades son metros a la -1, centímetros a la -1, o también puede ser radianes sobre metro, radianes sobre centímetro, ¿verdad? O sea, es lo mismo poner metros a la -1 que radianes sobre metros, ¿no? Recuerden que el radian no es una unidad física, ¿verdad? Es una definición en trigonometría, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se dice? Contar los ángulos en el círculo trigonométrico, ¿verdad? Entonces, ese es el número de onda. Ahora, físicamente, ¿qué es? Bueno, es como que si uno tuviera una pantalla ahora mismo y entonces viera pasar los frentes de onda, ¿verdad? Imagínense algún tipo de dispositivo que produzca la vibración, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo pasar las ondulaciones frente a nosotros, como que si tuviéramos un televisor, ¿verdad? Entonces se pueden contar, ¿verdad? A eso se refiere más o menos el número de onda. Bueno, la omega, el más menos, ya dijimos, ¿verdad? El más es si se mueve a la izquierda y el menos es si se mueve a la derecha. Y el omega, ya habíamos dicho que era, ¿verdad? El omega es el 2pi por la frecuencia, ¿verdad? O 2pi entre t. Y las unidades son segundos a la -1 o radianes sobre segundo. ¿Ok? Y este phi que está aquí, a ese phi le dicen una constante de fase, igual que en lo que vimos de oscilaciones, una constante de fase. Entonces vean que todo el argumento, o sea, lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Tiene que estar en radianes, ¿verdad? Entonces cuidado a la hora de manipular esto, ¿verdad? Tiene que estar en radianes. Y a ese argumento se le llama también la fase del movimiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó con la onda viajera? La primera que vimos. Sí, también sirve. Lo que pasa es que esa onda, ya ustedes vieron que la y de xt cambia. Es decir, puede ser un exponente o puede ser otra función ahí rara, ¿verdad? Sigue siendo una onda viajera. Sí, claro, por supuesto. Y la vamos a estudiar también así. Pero hay un caso particular de ondas viajeras que se llaman las ondas sinusoidales. Y la ventaja aquí es que siempre se van a trabajar de esta forma, ¿verdad? Utilizando seno, coseno. Entonces eso de alguna manera ayuda a simplificar, es decir, a estudiar una cantidad mayor de problemas, porque hay muchos problemas que se les puede aplicar esta ecuación, ¿verdad? Entonces esa es, digamos, la ganancia aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces eso es una onda sinusoidal.
Entonces, ahora que ya tenemos eso, podríamos calcular la velocidad transversal y sí, la velocidad transversal y la aceleración transversal, ¿verdad? Para distinguirlas de la velocidad del pulso. Entonces, voy a borrar por aquí para usar esta misma ecuación. Entonces, si me dicen que calcule la velocidad transversal, pues la velocidad transversal es la velocidad del punto, dijimos, ¿verdad? Por donde pasa la ondulación, ¿verdad? Entonces, esa velocidad se le pone una Y. Y esa es la forma de distinguirla de la velocidad del pulso. Y esa velocidad, ¿cómo la calculo? Bueno, primero que todo va a ser una función de la posición y del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo la voy a calcular? Tengo que utilizar una derivada parcial. La derivada parcial de Y respecto de T. ¿Sí? Y la Y la tengo aquí. Entonces lo que hacemos es que derivamos parcialmente esa función. Vean que estoy derivando con respecto a T, ¿verdad? Eso quiere decir que tengo que mantener a X constante, ¿verdad? Entonces cuando yo derivo eso, ¿qué me debería quedar? Sería, digamos, si yo cojo que fuera la solución negativa, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que la onda se mueve hacia la derecha. Entonces, ¿cómo sería para derivar eso? La derivada de seno es coseno, ¿verdad? Entonces sería menos omega por A, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de kx menos omega t más phi. Y ahí tengo la velocidad. Ahí. Esa sería la velocidad transversal. Y la aceleración transversal. La aceleración transversal es AY de xt, es la derivada de VY con respecto a t. La segunda derivada, y aquí es con derivada parcial, ¿verdad? Aquí es la derivada parcial de VY respecto de t. O la segunda derivada parcial de y respecto de t cuadrado. Así, ¿verdad? Y sería volver a derivar eso. Entonces, vuelvo y derivo, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? Omega cuadrado a seno de kx menos omega t más phi, ¿verdad? O me falta un menos. Me falta un menos, ¿verdad? Ahí. ¿De esta parte hay alguna duda de cómo se sacan esas derivadas? No, profe. Perfecto. Ok, entonces, bueno, vean que los valores transversales, ya sea para velocidad o para aceleración, son funciones de la posición y del tiempo, ¿verdad? Por eso no hay que confundir la velocidad transversal con la velocidad del pulso. La velocidad del pulso es constante, ¿verdad? Y es lambda por F o lambda entre T, ¿verdad? Entonces, cuidado, no confunda esto con esto, ¿verdad? Esta es constante, ¿ok? En toda la distancia que avanza por donde pasa la perturbación. Esta no. Esta depende de cada instante y de cada X, conforme la perturbación avanza. Y se refiere al punto P, ¿verdad? O sea, esta se refiere al pulso y esta se refiere al punto P que está, digamos, identificado en la cuerda.
O sea, la del pulso es la del punto T. La del punto P. A ver, ¿cómo dice? La del pulso es la del punto P. La del pulso, o sea, la de la perturbación, es lambda por F, es constante. Ok. Y la del punto, el punto P, ¿verdad? El punto que sube y baja, es esta, la VY, la velocidad transversal. Entonces, el punto P sí acelera, pero el pulso no. Vean qué interesante, ¿verdad? O sea, usted ve la perturbación que va en la cuerda, ¿verdad? La perturbación como tal va a velocidad constante, pero por cada punto en la cuerda por donde pasa la perturbación, ese punto va acelerando. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, resulta que esa onda sinusoidal, ¿verdad? De la que estamos hablando ahora, realmente es una solución de una ecuación. Así como la x de t es solución del oscilador, de la ecuación del oscilador, lo que dijimos, ¿verdad? En el capítulo anterior, que x de t es la solución del oscilador y el oscilador es aquella ecuación, ¿verdad? Pues resulta que esa y de xt es solución de una ecuación. Entonces, vamos a ver cuál es esa ecuación. Esta ecuación se llama la ecuación de onda. La ecuación de onda. Esa ecuación de onda está ahí en el libro, en la 10ª edición, está en la página 429. Ahí le hacen una pequeña deducción de cómo llegar ahí, ¿verdad? Pero yo la voy a poner de una vez el resultado, ¿verdad? La ecuación de onda es así, derivada segunda de y con respecto a la derivada de x cuadrado es igual a 1 sobre b cuadrado, derivada segunda de y respecto de t cuadrado. ¿Okay? Y vea que esto está multiplicando, ¿verdad? Entonces, esa es la ecuación de onda. Es una ecuación de segundo orden, ¿verdad? En derivadas parciales. Yo creo que en el curso de ecuaciones diferenciales, por ahí se la mencionan en algún momento, o no sé si bueno, cuando yo lo llevé sí, la enseñaban, pero no sé ahora si lo darán en ese curso. Bueno, esa ecuación de onda se llama la ecuación de onda clásica, porque esta ecuación fue desarrollada ya en el siglo XIX, o sea, es súper vieja, viejísima, y te resuelve un montón de problemas de la física clásica. No solo cuerdas, sino que esta ecuación sirve para un montón de cosas, ¿verdad? Ondas, sonido, membranas que están oscilando, es decir, tiene una cantidad de aplicaciones enormes, ¿verdad? Y resulta que esta Y, que yo escribí ahora, la onda senoidal, A igual seno de kx menos omega t más phi, ¿verdad? Resulta que esta Y es una solución particular de esa ecuación. ¿Okay? Entonces, en ecuaciones igual, hay métodos para resolver esto, ¿verdad? Yo aquí, es decir, en este curso, no, simplemente vean que yo di la solución, ¿verdad? Primero, y ahora estoy escribiendo la ecuación, o sea, lo estoy haciendo al revés. Pero no nos interesa tanto ver cómo obtener esto, sino más bien usarlo. Entonces, la cosa es que si yo sustituyo esto aquí, es decir, tendría que hacer 4 derivadas, ¿verdad? No las voy a hacer. Tendríamos que hacer la derivada de y respecto de x. Luego habría que hacer la derivada de y cuadrado respecto de x cuadrado, o sea, la segunda derivada. Tendría que hacer la derivada de y respecto de t
Y finalmente tendría que hacer la segunda derivada de y respecto de t cuadrado. Bueno, si yo hago estas dos derivadas, que son las que necesito para sustituir aquí y aquí, resulta que si yo las hago, ahí en el libro se lo hacen, a la hora de simplificar, me queda esto. Me queda que v es igual a omega entre k. Omega entre k. Que es esto. Omega entre k. ¿Okay? Entonces esto era frecuencia angular y esto es número de onda, ¿verdad? Entonces esta es otra forma de calcular la velocidad del pulso, como omega entre k. Entonces vean que ya tenemos tres formas de calcularlo, ¿verdad? Lambda por f, ¿verdad? Lambda entre t, o también omega entre k. Y en cualquiera de los tres casos, eso tiene que ser constante. Entonces, cuidado, esa v no es vy, ¿verdad? Esa v no es la velocidad transversal, es la velocidad del pulso. ¿Ok? Entonces, resolver la ecuación de onda implica conocer la velocidad de avance del pulso. ¿Ok? Ujú. La otra cosa son los valores máximos, que se me olvidó decirles, igual que en oscilaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había velocidad máxima y aceleración máxima? Aquí en las ondas, en los valores transversales también, ¿verdad? La velocidad transversal máxima es omega por a, sin el negativo. Y la aceleración transversal máxima es omega cuadrado por a, sin el negativo. O sea, son los valores positivos, los valores absolutos de esto, de omega por a y omega cuadrado por a. Entonces, hay veces en los problemas le piden esto, ¿verdad? Calcule la velocidad transversal máxima, ¿verdad? Esa velocidad transversal máxima no depende de una posición en particular, ni de un tiempo en particular. Simplemente es el producto de omega por a. ¿Ok? En el caso de la velocidad. Y similarmente para la aceleración, ¿verdad? Pues hay veces lo piden, ¿verdad? Hay veces que vienen preguntas en la plataforma tan sencillas como que le dan la omega y le dan la a y le dice que calcule la amplitud, que calcule el valor máximo, ¿verdad? De sustituir esto, es hacer eso, ¿verdad? Ok, bueno. Lo último que quiero ver es otra forma de calcular la velocidad del pulso. Pero ahora atendiendo al... Profe, Sí, dígame. la velocidad y la aceleración mínima es cuando llegan al eje X. No, no hay mínimo. Aquí no hay No, no hay valores mínimos. Son solo los valores máximos. Ok. Ujú. Sí. Otra cosa es que aquí suponemos que la onda no se deforma. O sea, la forma de la onda se mantiene igual mientras que se propaga, ¿verdad? O sea, que no hay medio resistivo por donde pase. Imagínese una cuerda que usted le pegue un impulso y la cuerda está metida en algún medio, por ejemplo, un aceite o algo así. Costaría mucho, ¿verdad? Ver el avance del pulso, porque el aceite es muy viscoso, ¿verdad? Entonces pierde forma, ¿verdad? O sea, pierde la forma del pulso. Aquí suponemos que el pulso mantiene la forma siempre que se propaga, ¿verdad? Para que sea un caso ideal, ¿verdad? El libro de Alonso, de donde saqué el problema ese del cubo, ¿verdad? El primero que hicimos, tiene el tema de ondas, lo explica muy bien. Lo que pasa es que, pues, la parte matemática es más
engorrosa, ¿verdad? Más profunda, pero lo explica muy bien, ¿verdad? Muy completo. Mucho más que este libro, ¿verdad? El Selway. Pero, pues, sí se necesita, es decir, le mete más mate, ¿verdad? Para explicar las cosas. Les decía que ahora quiero ver la velocidad en una cuerda, que es la sección, la sección, la 16.3, ¿verdad? Rapidez de ondas en cuerdas. Es lo mismo, la rapidez de onda en la cuerda es la rapidez del pulso. Solamente que ahora el libro le dice rapidez de onda en cuerdas porque quieren enfatizar el hecho de que el pulso se está propagando por un medio elástico, que es una cuerda. Ok, entonces la velocidad de ese pulso ya dijimos que es constante, ¿cierto? Y que no hay que confundirla con la velocidad transversal. Pero resulta que esa velocidad del pulso, aunque es constante, ella depende de la naturaleza del medio por donde se propaga. Ok, entonces no es lo mismo que usted tenga una cuerda gruesa, ¿verdad? Y que le dé un impulso y que vea la perturbación, a que tenga, por ejemplo, una cuerda más delgada. ¿Okay? Entonces la forma de la onda varía y la velocidad también. Entonces resulta que la velocidad, la V del pulso, las mediciones en el laboratorio, en la parte experimental, indican que esa velocidad realmente es la raíz cuadrada de una fuerza dividido entre esta letrita que voy a poner ahí, que es el mu, el famoso mu, ¿verdad? Que hemos usado. Pero cuidado, ese mu no es coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Ese mu ahora se llama densidad lineal. La densidad lineal de masa. ¿Okay? Entonces, cuidado, no es coeficiente de fricción, ¿verdad? Hay veces en medio examen, cuando son presenciales, me llaman estudiante que, ¿verdad? Que es que no le dieron el coeficiente de fricción. Y ya yo me di cuenta que no estudió, ¿verdad? Porque ni vio el capítulo, ¿verdad? Eso no es coeficiente de fricción, ¿verdad? Es densidad lineal. ¿Cómo está definido? El mu está definido como masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Entonces, es la MC, yo le pongo así para recordar, ¿verdad? Que es la masa de la cuerda, y la LC, que es la longitud de la cuerda. Entonces, ¿qué unidades tiene mu? De ahí tiene que tener en el sistema internacional arriba kilogramos y abajo metros. Entonces, en el laboratorio, lo que le dan en el experimento de esto, ¿verdad? Es una caja con varias cuerdas que tienen diferentes longitudes. Entonces uno lleva la cuerda y la pone en la balanza, mide la masa, ¿verdad? Y luego mide su longitud. Y ya con eso ya tiene el mu, ya tiene la densidad lineal. Entonces vean que la velocidad del pulso depende de la cuerda. No es lo mismo que ustedes tengan una cuerda gruesa, ¿verdad? Tipo como una soga, ¿verdad? O un cable, a que tengan, por ejemplo, un hilo. ¿De acuerdo? Va a cambiar la masa de ambas. Entonces la velocidad del pulso, aunque es constante en cada una de ellas, pero cambia. ¿Por qué? Porque depende de las propiedades de la cuerda, por donde se propaga. Y esta F es fuerza. Y esa fuerza puede ser peso, ¿verdad? En general digo que es fuerza, pero puede ser peso, dependiendo del problema, ¿verdad? Puede ser tensión, ¿ok? Depende de la situación en particular, ¿verdad? A la que estemos estudiando, ¿verdad? Pero entonces, esta es otra forma de calcular la U. Entonces, vean que ya ahora tenemos, ¿cuántas formas de calcular V? Lambda por F, lambda entre T, omega entre K, y raíz de F entre mu. ¿Ok? Entonces, ahí en el libro, en esa sección le hacen una deducción, ¿verdad? De cómo
de dónde se obtiene esa fórmula. De hecho, ellos aquí en el libro, en lugar de F, le ponen T. Pero no quiero ponerle T por una razón. Este libro tiene una anotación en algunas partes terrible. Vean que también usamos la T para periodo. Entonces, me preocupa que se vaya a confundir, ¿verdad? Entonces, por eso yo le pongo F mejor, para recordar que es una fuerza, que puede ser tensión, puede ser, ¿verdad? Peso, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean que no usan T porque, pues, quieren decir que la cuerda está tensa. Pero entonces, en ese caso, si no, le ponen FT, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir con periodo, que es 2pi entre omega, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces vean que esa combinación adentro de la raíz, ¿verdad? Esa combinación Newton entre kilogramo por metro, eso elevado a la 1/2, ¿verdad? Eso me tiene que dar metros sobre segundo. Verifíquenlo ustedes, ¿verdad? Háganle ahí un análisis dimensional, ¿verdad? A ver si es cierto que eso que es metros sobre segundo, ¿verdad? Bueno, y esta es la otra forma de calcular la velocidad. Entonces, para ir terminando, ¿verdad? Vamos a quedar aquí, porque ya avanzamos suficiente, ¿verdad? Por hoy. Para ir resumiendo, la velocidad del pulso, ¿verdad? Del frente de la onda, se puede calcular así. Y es constante. Pero la velocidad transversal, que es la velocidad de un punto en la cuerda por donde pasa ese pulso, esa velocidad no es constante. Es la derivada de y respecto de t. ¿Ok? Y es una función de la posición y del tiempo. Entonces, no las vayan a confundir, ¿verdad? Esto con esto. Bueno, vamos a quedar aquí. Y entonces la próxima semana continuamos con el tema de ondas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muchísimas gracias, más bien. Bueno, está bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Vaya, Gracias, profe, profe. gracias. Igualmente. Bueno, pura vida. Gracias. Ok. Gracias, profe, por allá. Bueno, hasta Gracias, luego. profe, que tenga buen día. Gracias. Igual usted también. Hasta luego.